Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de un asesino que sembró el terror en Madrid en el 2003. Ajá. Alfredo Galán Sotillo, Sí. Mejor conocido como el asesino de la Baraja. Yes. En tan solo 2 meses, este exmilitar le quitó la vida a 6 personas y dio a 3, dejando una huella de miedo y misterio. Es que lo que hace este caso tan perturbador es la aparente falta de conexión entre sus víctimas Sí. y la frialdad con la que ejecutaba sus crímenes. Exacto. Siempre usó la misma arma, una Tokarev TT-33 que trajo de su tiempo en Bosnia. Ajá. Y un detalle que lo marcaría para siempre, las cartas de la baraja española que dejaba junto a algunas de sus víctimas. Esas cartas son un elemento realmente intrigante. Sí. Comencemos por el principio. Sabemos que Galán nació en 1977 Ajá. y tuvo una infancia aparentemente normal. Sí. Había algo en su pasado, en su personalidad, que pudiera presagiar lo que se convertiría. Bueno, si bien no hay indicadores claros en su infancia, su paso por el ejército es un punto crucial. Se sirvió en Bosnia en 2 ocasiones, participando en misiones humanitarias. Aunque no se le diagnosticó estrés postraumático, algunos expertos creen que la exposición a la guerra pudo haber tenido un impacto psicológico. Es interesante esa teoría. Podríamos decir que la experiencia en Bosnia lo desensibilizó a la violencia. O quizá lo marcó de una manera que aún no comprendemos. Es difícil asegurarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que al regresar de Bosnia, Galán se sintió decepcionado al ser asignado a la limpieza del derrame de petróleo del Prestige. Lo veía como una tarea humillante para alguien que había servido en una zona de conflicto. Claro, una especie de desilusión o resentimiento hacia la autoridad. Exactamente. Y ese resentimiento se vio agravado por problemas con sus superiores. Incluso robó un coche militar, fue diagnosticado con neurosis y ansiedad, se le recetó medicación, pero continuaba bebiendo alcohol a pesar de las contraindicaciones. Una mezcla explosiva, sin duda. Y finalmente, en marzo del 2003, es dado de baja del ejército. Ese mismo mes, comienza a trabajar como vigilante de seguridad, pero ya para entonces había empezado su ola de asesinatos. Su primer crimen ocurre el 24 de enero del 2003. La víctima fue Juan Francisco Ledesma, un portero de edificio que estaba con su hijo pequeño en la portería. Sí. Galán lo obligó a arrodillarse y le disparó en la cabeza a sangre fría. Es una imagen terrible. Sí. Un padre asesinado frente a su hijo. Y el detalle de la precisión del disparo en la nuca a quemarropa es realmente escalofriante. Esa precisión nos habla de su entrenamiento militar, de una frialdad que resulta casi inhumana. Continuando con la cronología, el 5 de febrero, Galán comete 2 asesinatos en un mismo día. Primero asesina a Juan Carlos Martín, un joven que esperaba el autobús. Y junto al cuerpo de Martín se encuentra una carta, el as de copas. Ajá. Inicialmente se pensó que era una casualidad, Claro. pero esa carta sería la que le daría el apodo de el asesino de la baraja. Es increíble cómo un detalle aparentemente aleatorio puede convertirse en la marca distintiva de un asesino serial. Y ese mismo día, Galán entra al Bar Rojas y dispara a 3 personas. 2 de ellas, Miquel Jiménez y Juana Dolores Uclés, fallecen. La tercera, la dueña del bar, Sí. sobrevive al ataque. En este caso, no deja ninguna carta. Pero la brutalidad es innegable. Y lo más inquietante es que, según su psiquiatra, Galán lo visitó esa misma tarde y no mostró ningún signo de lo que había hecho. Y lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaba por su mente? ¿Cómo era capaz de llevar una doble vida tan radical? Es después, el 7 de marzo, ataca de nuevo, Ajá. esta vez a una pareja de ecuatorianos. Hiere de gravedad al hombre, mientras que la mujer se salva porque el arma se encasquilla. Y aquí vuelve a aparecer la carta, un 2 de copas. Es a partir de este momento que la prensa lo bautiza como el asesino de la baraja. Ajá. Y este apodo parece haber tenido un efecto en Galán. ¿Acaso buscaba notoriedad? Le damos sentido al poder. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo pudo la atención mediática influir en sus acciones? ¿Lo envalentonó? Le dio un sentido de propósito macabro. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y esta idea se refuerza con su último crimen, el 18 de marzo, Ajá. donde asesina a una pareja rumana, Sí. dejando junto a los cuerpos 2 cartas, un 3 y un 4 de copas. La elección de las cartas, la precisión de los disparos, la aparente aleatoriedad de las víctimas. ¿Qué nos dice todo esto sobre la mente de Galán? Es un rompecabezas complejo y lo que lo hace aún más inquietante es que después de este último crimen, Galán desaparece durante casi 4 meses. Hasta que, de manera inesperada, decide entregarse a la policía, entra a una comisaría ebrio y confiesa ser el asesino de la baraja.
¿Por qué entregarse después de tanto tiempo? Bien. Remordimiento, arrepentimiento. Esa es la pregunta del millón. Según su versión, se entregó porque estaba harto de la ineficacia policial. Pero es esa, la verdad. ¿O hay algo más profundo? Un deseo de reconocimiento, de controlar la narrativa de sus propios crímenes. Su confesión, sin duda, abre más interrogantes que respuestas. Sí. Durante el juicio cambió su versión en varias ocasiones, llegando a decir que fue obligado a confesar por un neonazi que amenazaba a sus hermanas. Una historia que la jueza desestimó por las evidencias encontradas. Un casquillo de bala del primer asesinato, ropa usada en los crímenes y detalles que solo el asesino podía conocer. Y en las evaluaciones psiquiátricas, Galán se mostró frío y calculador, sin remordimientos. Afirmaba que mató simplemente para experimentar lo que se sentía quitarle la vida a alguien. Una confesión escalofriante. En 2005 fue condenado a 142 años de prisión, pero debido a la legislación española solo cumplirá un máximo de 25. Lo que significa que podría salir en libertad en 2028. Una idea que dejamos sabor amargo. ¿Qué pasará cuando este hombre que mató a sangre fría vuelva a estar en libertad? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. Sobre la capacidad de rehabilitación y sobre todo sobre nuestra responsabilidad como sociedad para prevenir este tipo de tragedias. Pero antes de adentrarnos en esas reflexiones, creo que es importante analizar con más detalle el elemento que definió a Galán, las cartas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué significado podrían tener? ¿Era una simple provocación? Sí. ¿O había un mensaje oculto detrás de su elección? Adentrémonos en este misterio en la segunda parte de esta profunda inmersión en la mente de El asesino de la baraja. Retomando el tema de las cartas, es interesante notar que no en todos los crímenes Galán dejó naipes. De hecho, en su segundo ataque, en el Barrojas, no hay rastro de ninguna carta. ¿Cierto? ¿Por qué crees que decidió incorporar las cartas a su modus operandi a partir del tercer asesinato? ¿Fue la atención mediática que recibió el primer naipe, el as de copas? ¿O hay algo más? Es muy probable que el apodo, el asesino de la baraja, le haya dado una sensación de poder y control, un reconocimiento que quizás buscaba inconscientemente. Recordemos que en su confesión, Galán se quejó de la ineficacia policial. Como si quisiera mostrar que él era más inteligente, más astuto que las autoridades. Las cartas, al ser un elemento tan visual y simbólico, sin duda contribuyeron a crear una atmósfera de terror en Madrid. Exacto. La gente empezó a temer por sus vidas, a mirar con recelo a cualquiera que se les acercara. La incertidumbre de no saber quién sería la próxima víctima ni por qué generaba una paranoia colectiva. Y hablando de simbolismo, ¿qué significado podrían tener las cartas que Galán elegía? Utilizó ases, doces, treces y cuatros de copas. ¿Hay alguna interpretación posible en este patrón? ¿Un mensaje oculto? Algunos expertos en criminología han especulado sobre el posible significado de las cartas, pero la verdad es que nunca se ha encontrado una explicación definitiva. ¿Podría tratarse de una simple elección al azar? Sí. ¿O quizás Galán buscaba enviar un mensaje cifrado que solo él podía entender? ¿Crees que la elección de las copas como palo tiene alguna relevancia? Es difícil decirlo con certeza. Las copas suelen asociarse con las emociones, los sentimientos, pero no podemos asegurar que Galán las eligiera por esa razón. Es posible que simplemente le gustara el diseño de esas cartas, o que las tuviera a mano. O tal vez quería jugar con la mente de los investigadores, dejar una pista falsa que los llevara por un camino equivocado. Esa es otra posibilidad. Lo que sí sabemos es que las cartas, al igual que la precisión de sus disparos, formaban parte de un plan premeditado, de una puesta en escena macabra que le otorgaba un sentido de control sobre sus víctimas y sobre la narrativa de sus crímenes. Esa frialdad, esa capacidad para planificar y ejecutar sus actos con tanta meticulosidad es lo que hace que este caso sea tan escalofriante. Galán no era un psicópata desquiciado, sino un individuo aparentemente normal que ocultaba un lado oscuro y letal. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la dificultad de detectar a este tipo de asesinos en serie. Personas que pueden llevar una vida aparentemente normal, integrarse en la sociedad y al mismo tiempo albergar impulsos tan destructivos. Es una realidad aterradora que nos recuerda que el mal puede manifestarse en cualquier persona, sin importar su origen, su nivel socioeconómico o su educación. Y que a veces la línea que separa la normalidad de la psicopatía es mucho más delgada de lo que pensamos. Volviendo al caso de Galán,
Durante el juicio se presentaron varios testimonios que lo describían como una persona tranquila, educada, incluso amable. Sí. Nadie hubiera sospechado que era capaz de cometer semejantes atrocidades. Y esa es la característica más aterradora de los asesinos en serie, su capacidad para camuflarse, para pasar desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Y en el caso de Galán, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasará cuando cumpla su condena y vuelva a estar en libertad? Habrá aprendido de sus errores. Se habrá rehabilitado. Es una pregunta difícil de responder. Sí. Algunos expertos creen que la posibilidad de reincidencia en este tipo de criminales es alta, mientras que otros sostienen que la terapia y el tratamiento psicológico pueden ayudar a reducir el riesgo. Sin duda será un tema que generará controversia y debate en la sociedad española cuando se acerque la fecha de su liberación. Y con razón, porque estamos hablando de un individuo que demostró una total falta de empatía. Sí. Una frialdad emocional que lo llevó a cometer actos terribles. ¿Crees que la sociedad española está preparada para afrontar el regreso de Galán a las calles? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública y que se establezcan protocolos de seguimiento para evitar posibles reincidencias. Y también es fundamental que se promueva un debate abierto y honesto sobre la reinserción social de los criminales. Sí. Un debate que no se limite al caso de Galán, sino que abarque a todo el sistema penitenciario. Exacto, debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una que se base en la venganza y el castigo, o una que apueste por la rehabilitación y la segunda oportunidad. Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero que debemos afrontar como sociedad. Y para ello es fundamental informarse, conocer los casos, analizar las causas y las consecuencias y participar en el debate público con responsabilidad y respeto. Y precisamente eso es lo que intentamos hacer aquí en The Deep Dive. Analizar casos complejos, comprender sus implicaciones y ofrecer al público herramientas para que pueda formarse su propia opinión. Y en este caso en particular, el del asesino de la baraja, nos encontramos ante un rompecabezas psicológico que nos obliga a cuestionarnos nuestra propia percepción de la normalidad y del mal. Porque a veces la realidad supera la ficción y nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y nos recuerda que como sociedad tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables y de buscar soluciones que prevengan futuras tragedias. Y si bien el caso de Galán es único en muchos aspectos, también nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar a otros casos, a otros contextos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de un criminal. En el caso de Galán, el apodo El asesino de la baraja, aunque surgió de manera fortuita, terminó convirtiéndose en parte de su identidad criminal. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se debe cubrir este tipo de casos sin contribuir a la glorificación del asesino o al pánico colectivo? Es una pregunta crucial para los periodistas y comunicadores. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre informar al público y evitar el sensacionalismo? Es un dilema ético que no tiene una respuesta fácil, pero es un debate que debemos tener, especialmente en la era de las redes sociales, donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa y donde es fácil caer en la desinformación y el morbo. Y volviendo al caso de Galán, hay otro aspecto que me parece crucial, la importancia del contexto social y las experiencias vitales en la formación de un asesino. Galán no nació siendo monstruo, sino que una serie de factores como su paso por Bosnia, su baja del ejército y quizás la falta de apoyo psicológico contribuyeron a su desarrollo criminal. Totalmente de acuerdo, es un recordatorio de que la violencia no surge de la nada, sino que es el resultado de un proceso complejo que involucra aspectos individuales, sociales y ambientales. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir este tipo de tragedias? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo podemos identificar a las personas en riesgo? ¿Qué tipo de programas de intervención podemos implementar? No hay soluciones mágicas, pero hay medidas que podemos tomar. Por ejemplo, fortalecer los sistemas de salud mental, ofrecer apoyo psicológico a las personas que han sufrido traumas, promover la cultura de la paz y la no violencia y trabajar en la creación de comunidades más justas e inclusivas. Es un trabajo a largo plazo que requiere el compromiso de todos, gobiernos, instituciones, familias e individuos. Exacto. Prevenir la violencia es una tarea compleja, pero no imposible. Y el caso de Galán
por terrible que sea. Nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades y para trabajar en la construcción de un mundo más seguro y pacífico. Y si bien es fundamental enfocarnos en la prevención, también debemos prepararnos para el futuro. Como mencionamos, Galán podría salir en libertad en 2028. ¿Qué tipo de medidas se tomarán para garantizar la seguridad pública? ¿Habrá algún tipo de seguimiento o control para prevenir posibles reincidencias? Es una pregunta que sin duda genera inquietud. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Es posible reintegrar a la sociedad a alguien que ha cometido crímenes tan atroces? Es un desafío enorme para cualquier sistema judicial. La reinserción social de criminales de alta peligrosidad es un tema complejo que requiere un análisis profundo y un enfoque multidisciplinario. No se trata solo de castigar, sino de comprender las causas del comportamiento criminal y de ofrecer oportunidades reales de rehabilitación. ¿Crees que en el caso de Galán existe esa posibilidad de rehabilitación? Recordemos que en las evaluaciones psiquiátricas se mostró frío, calculador, sin mostrar arrepentimiento. Es cierto, el perfil psicológico de Galán es preocupante. Pero también es importante recordar que las personas pueden cambiar, que la terapia y el tratamiento psicológico pueden tener un impacto positivo. Lo ideal sería que durante su tiempo en prisión, Galán reciba atención especializada que le permita comprender la gravedad de sus actos y desarrollar empatía hacia sus víctimas. Claro, pero ¿cómo garantizar que ese proceso sea efectivo? ¿Cómo saber si realmente hay un cambio genuino y no una simple estrategia para obtener la libertad? Esa es la gran pregunta. Y no hay una respuesta fácil. Se necesitan profesionales altamente capacitados, programas de rehabilitación integrales y un seguimiento riguroso. Y aún así, no hay garantías absolutas. El riesgo de reincidencia siempre estará presente. Es un tema que sin duda generará un intenso debate social en España a medida que se acerque la fecha de su posible liberación. ¿Qué opinas de la reacción de la sociedad? ¿Estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones? Es difícil predecir cómo reaccionará la sociedad. Es probable que haya miedo, indignación, incluso deseos de venganza, pero también es una oportunidad para que como sociedad reflexionemos sobre nuestro sistema judicial, sobre la importancia de la rehabilitación y sobre la necesidad de construir un futuro donde la violencia no sea la respuesta. Este caso, como muchos otros que hemos analizado en The Deep Dive, nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, pero también nos invita a buscar soluciones, a trabajar en la prevención y a construir un mundo donde este tipo de tragedias sean menos frecuentes. Y para terminar, me gustaría destacar algo que mencionaste al principio del episodio, la importancia de comprender el porqué detrás de los crímenes. En el caso de Galán, si bien no podemos justificar sus actos, sí podemos intentar comprender los factores que lo llevaron a convertirse en un asesino, su paso por la guerra, su resentimiento hacia la autoridad, su falta de empatía. Todo esto forma parte de un complejo rompecabezas que debemos intentar resolver, no para excusarlos, sino para aprender y prevenir futuros casos. Totalmente de acuerdo. Conocer la historia de Galán, analizar sus motivaciones, comprender el contexto en el que se desarrollaron sus crímenes. Todo esto nos ayuda a tener una visión más completa del problema de la violencia y a buscar soluciones más efectivas. Y ese es el objetivo de The Deep Dive, ir más allá de los titulares, profundizar en los casos, analizar las causas y las consecuencias y ofrecer a nuestros oyentes herramientas para que puedan formarse su propia opinión. Y así, con esta reflexión, damos por concluido nuestro Deep Dive en el caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja. Un caso que nos ha llevado a explorar los laberintos de la mente criminal, a cuestionar nuestras propias percepciones y a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad. Esperamos que esta información les haya resultado útil y les invitamos a seguir explorando con nosotros los misterios de la realidad. Hasta la próxima.